Gusto verles nuevamente. Damos gracias al Señor que podemos servirle. Es una obra de gracia. El poder estar aquí es una obra de gracia del Señor. Solo nos sostiene Él. Sin Él, el mundo nos destrozaría. Acabaríamos en una milésima de segunda en nuestras almas. Solo por su gracia. Ningún mérito nuestro. Quiero invitarles a abrir sus Biblias al primer libro de Reyes, capítulo 19. Primer libro de Reyes, capítulo 19. Y vamos a ver acá, se ha denominado el nombre de esta exposición, un hombre, Elías, un hombre con un Dios grande. Elías. Estamos estudiando en la escuela dominical el panorama bíblico del Antiguo Testamento con la ayuda del Señor. Y ya vamos ahí entrando en primer, segundo libro de Reyes, viendo un poco la historia del Antiguo Testamento, bíblica. Y hoy vamos a ir al primer libro de Reyes, el capítulo 19, y vamos a ver y analizar una situación que padeció uno de los profetas más prominentes que se pueda mencionar. Su nombre es Elías, el profeta Elías, el gran profeta Elías. Algunos han sacado de este capítulo enseñanzas ciertos acerca de la depresión, la ansiedad, la frustración. Lo cierto es que he orado mucho al Señor. El Señor sabe. Quisiera abocarme únicamente a lo que el texto de la palabra me dice. Si bien acá hay un episodio de angustia profunda, de mucha angustia, hay un punto central que lleva a Elías a vivir de esa manera y a padecer esta situación de angustia, de tristeza, de depresión, si queremos llamarle así. Un enfoque bíblico acerca de esta situación de la frustración, del abatimiento. Elías acá en el capítulo 19, y acompáñenme a leer del capítulo 19, el verso 1 al 18. Dice: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Y él se fue por el desierto un día de camino. Y vino y se sentó debajo de un enebro, y deseando morirse, dijo: basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Echándose debajo del enebro, se quedó dormido. He aquí, luego un ángel le tocó y le dijo: levántate, come. Entonces él miró, he aquí su cabecera una torta cocida sobre las ascuas o brasas, y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Y volvió el ángel de Jehová la segunda vez, lo tocó diciendo: levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues y comió y bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, el monte de Dios. Y allí se metió en una cueva donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto,
han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió, y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco, y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria. A Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey de sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Meolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará. Y el que escapare de la mano de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Elías, el gran profeta. Como dije, estamos estudiando en la escuela dominical, en Aventuras Bíblicas, el panorama de la Biblia. Estamos llevando una secuencia ordenada con la ayuda del Señor y hemos llegado aquí a este capítulo. Este capítulo que engloba muchas cosas. Entre eso aparece bien llamativo la situación de Elías querer morirse. De hecho, la escritura, la ley, prohibía pensar quitarse la vida. De hecho, por eso le pide a Dios, quítame la vida. Yo no puedo porque es una afrenta de ti. Esta angustia, este abatimiento tan profundo, quisiera mencionar algunos puntos importantes. Dice, la depresión es un enfoque mórbido y constante en las cosas que son negativas. La depresión está relacionada con las expectativas no cumplidas. Mantén tus expectativas bajas de lo que mereces y será menos probable que te deprimas. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Vivamos en agradecimiento. El pastor John MacArthur define un poco en este contexto. Importante mencionar que hay cuestiones que son orgánicas, biológicas, que necesitan mayor, intervención médica, la serotonina y entre otras hormonas, que funcionan y necesitan un medicamento. Es algo orgánico, algo químico. Necesita medicamentos. Pero hay otras cosas que tienen que ver con el índole espiritual, el alma. Y quiero decir algo muy serio acá. No se le reveló ni a Skinner, padre de la psicología, entre ciertas cosas, ni a Freud, ni a Wundt, de cómo tratar el alma humana. ¿Escuchó bien? No se le reveló a ellos cómo tratar el alma humana, sino que Dios dio acerca del alma la palabra toda suficiente. Toda la palabra de Dios es inspirada por Dios, toda la escritura, y útil para enseñar, redarguir, corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Todo proceso que tiene que ver con nuestras emociones necesitan consejería. Mientras preparaba el sermón me daba cuenta que muchas veces el púlpito o aquellos expositores han dejado la teología aparte y entonces se ha generado una idea de recurrir técnicas
y ocupar técnicas de todos lados para llegar a un fin que es, ¿por qué yo siento lo que siento? ¿Por qué yo vivo lo que vivo? Preguntas que son netamente acerca del alma, del ser humano. ¿Quién creó al ser humano? Cantábamos. ¿Quién creó al ser humano? Dios. Y Dios ha revelado todo consejo para el alma. Hay cuestiones que son orgánicas, quiero que se precise eso. Médicamente, sí, pero hay otras cosas que requieren que la teología buena, una buena teología, reciba consejo sabio de Dios. Reciba el consejo sabio de Dios. Hay problemas que aquejan a muchos de nosotros que estamos acá. ¿Y sabe qué es lo que va a hacer la psicología moderna? Va a buscar razones irresponsables aparte de usted. Esto es culpa, ¿sabe qué, amigo mío? Esto es culpa de tus padres. Tú tienes carencias de esto. Es culpa de tus padres. Es culpa de donde tú viviste. Es culpa de esto. Es culpa de lo otro. Tú no te hagas responsable. Queridos amigos y hermanos en Cristo, la palabra de Dios nos dice que debemos delante de Él ser responsables. Somos responsables. Nuestra vida depende de lo que su palabra nos dice. Por eso vuelvo a reiterar, muchas iglesias han dejado este libro solo como, vamos a ver qué es lo que dice. Este libro es todo suficiente, hermanos. ¿Es todo suficiente la palabra de Dios? ¿Alguien cree eso? La palabra de Dios es toda suficiente. Dios no necesita ayuda para tratar el problema del hombre. ¿Sabe cuál es el problema del hombre? El pecado. El pecado. El problema del hombre es el pecado. Vuelvo a reiterar para que quede claro. Hay cuestiones que son orgánicas y se necesitan trabajar y medicar y ayudar en esas áreas. Decían hermanos, ¿cierto? Por más que uno busque textos, la tiroides necesita una pastilla y medicarse, por cierto. Y entre otras glándulas, otras hormonas, tienen que trabajar, tienen que uno medicarse sabiamente, sí. Pero hay otras cosas que son de índole espiritual, el alma humana, que no tiene relación con lo que es lo químico, lo hormonal. Con todo esto dicho, vuelvo a decir la definición. La depresión es un enfoque mórbido y constante en las cosas que son negativas. Piensa en las cosas negativas. La depresión está relacionada con las expectativas no cumplidas. Mantén tus expectativas bajas de lo que mereces y será menos probable que te deprimas. Todo lo que tenemos es un regalo de Dios. Vivamos en agradecimiento. Con la ayuda del Señor, vamos a examinar este texto. Y para eso le quiero pedir que podamos ir un capítulo antes, en el capítulo 18, verso 36. Capítulo 18 del primer libro de Reyes. Todo capítulo tiene su contexto inmediato. Y esto pasa en el capítulo 18, verso 36. ¿Qué es lo que sucede? El profeta Elías está por enfrentar allí una situación bien dramática, pero que sumaba mucha valentía. Enfrentarse con los profetas de Baal, de Acera. Y llegó el momento, dice, cuando llegó la hora de ofrecerse el holocausto, se acercó el profeta Elías y dijo: Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel y que yo soy tu siervo y que por mandato tuyo he hecho todas estas cosas. Verso 37, respóndeme Jehová, respóndeme para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos.
Entonces cayó fuego de Jehová, consumió el holocausto, la leña, las piedras y el polvo, y aún lamió el agua que estaba en la zanja. Viéndolo todo el pueblo, vea esto, verso 39, viéndolo todo el pueblo se postraron y dijeron, Jehová es el Dios, Jehová es el Dios. Entonces Elías le dijo, prended o búsquenme a los profetas de Baal, arréstenlo, para que no escape ninguno. Y ellos los prendieron y los llevó Elías al arroyo de Sison, y allí los degolló. Esto es el contexto inmediato de la situación de Elías. Elías va a comenzar acá con una gran victoria. Es un gran milagro, descender fuego del cielo. Pero no es la primera vez. Elías estaba acostumbrado a hechos sobrenaturales. La alimentación de los cuervos allí en el arroyo. Fue alimentado por cuervos. Le traían carne y pan. Y el agua del arroyo, allí, cerquita del río Jordán. Milagros. Luego, en Sarepta, la viuda. Sustento milagroso. El Señor, ¿qué lo que hizo? Proveyó allí el aceite, la harina, y no se acabó, y comieron todo el tiempo en un periodo de sequía. Y para enfatizar más la obra sobrenatural, el hijo de esta mujer murió y Elías hizo un milagro de resucitar a este niño. Entonces Elías estaba completamente consciente de todo lo que Dios podía hacer. Y este hecho del capítulo 18 nos viene a decir, enfatizar el verso 37, para que conozca este pueblo que tú, oh Jehová, eres el Dios y que tú vuelves a ti el corazón de ellos. Elías está pensando ya todo esto lo que ha pasado, descender fuego, los profetas falsos que tiene esta nación, ahora ya más que claro tienen que obedecer y creer que hay un único Dios. Pero ¿qué pasó? Nos dice el texto ahora en el capítulo 19, Acab, el rey Acab, el rey que estaba allí con los profetas de Baal, vieron eso, vieron el gran milagro. Acab dio a Jezabel, dice acá que informó sobre el gran milagro que Dios hizo. No, lo que dice el informe, el reporte que Acab le da a su esposa, malévola esposa, ya le estudiamos hace un poco atrás, a Jezabel, la nueva de todo, o la noticia de todo lo que Elías había hecho y cómo había matado a espada a todos los profetas. Acab es el séptimo rey. El rey Acab es el séptimo rey. Elías, el profeta que se está levantando por misericordia, por gracia, para poder llevar al pueblo a arrepentirse. Hay 400 profetas de Acera, 450 de Baal. Y lo único que reporta Acab, le dice, ¿sabes qué? Mataron a los profetas. Vieron cómo murieron todos, degollados. Él vio todo esto. Él debiese haber entregado una información diciendo, ¿sabes qué? El único Dios verdadero es Jehová. Es el Señor, el Dios de Elías. Pero no. Mire, ¿sabe qué evidencia esto? Las obras milagrosas, portentosas, que observó Acab y observó gran parte allí de los que lo seguían, no bastan. El problema no son las evidencias, el problema es la credulidad. El problema es que no quieren creer. El problema es ese. El problema de Acab y de todo ser humano no es la evidencia. La evidencia es que Dios existe, la evidencia es que Dios envió a su Hijo Jesucristo. El problema no es la evidencia.
El problema es que no quieren creer nada de eso. Y Acab estaba completamente consciente. Y por cierto, los milagros no salvan a nadie. No. Los milagros no salvan a nadie. No son los hechos portentosos, ni no son los hechos llamativos que pueden salvar el alma del ser humano. Solo es un camino. Hay un único medio. Solo hay una sola persona. Solo hay una sola obra de salvación y es Jesucristo. El único camino. Acab entrega esta información a su mala influencia, mala esposa allí. ¿Y qué hace Jezabel? Jezabel dice, entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añaden, si mañana a esta hora yo he puesto tu persona como la una de ellos. Vea esto. Jezabel está diciendo cosas. Son solamente palabras, son amenazas. Elías había enfrentado 450 profetas por un lado, otros 400 por otro, había visto los milagros, había enfrentado a más hombres con valentía, se había acercado a Acab anteriormente a decirle, ¿sabes qué? El problema eres tú. Y ahora por una persona, por una amenaza, por una palabra que escucha, le dicen, cae en un profundo desánimo de una sola persona. Recuerde esto, el contexto. Milagros. Va y dice y habla con los profetas. Bueno, ¿van a creer o no van a creer? 400 profetas por un lado, 400 por el otro. Y ahora por una persona le dice, así me hagan los dioses. En otras palabras, que quede claro que por medio de esto, de mis dioses, los dioses de Acera, los dioses de Baal, es que se va a cumplir, tienes 24 horas de vida. Ese fue el informe, ese fue el mensaje, eso fue. Pero Elías es un valiente, Elías era un valiente. Elías se enfrentó con Acab, el rey Acab. Se enfrentó con los profetas. Son palabras. Entonces el verso 13 dice, viendo pues, esta versión dice viendo pues. Otras versiones traducen diciendo, tuvo miedo, se asustó. Me gusta cómo traduce acá Reina Valera, pues da el énfasis de este análisis que él hace. Viendo pues, pensando, examinando el peligro, se levantó y se fue a salvar su vida. Y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí su criado. Ve acá hay muchas cosas. La primera es que él piensa, él está analizando la situación y dice, viendo pues el peligro, se levantó y se fue. Este pensar de Elías es un pensar errado. Es errado su pensar. Esta palabra Raá, que es una palabra hebrea que significa examinar, él se siente y dice, tengo 24 horas de vida, me está amenazando una mujer. Se levantó y se fue a salvar su vida. ¿Dónde quedó guardada la provisión milagrosa de alimentos por medio de los cuervos? ¿Dónde quedó guardada, Elías, el milagro del sustento en la casa de la viuda de Sarepta? ¿Dónde quedó guardado el evento del fuego del cielo, matando y consumiendo? ¿Dónde quedó guardado, Elías? Su temor era más por una mujer que el temor a la palabra del Señor. Y es que cuando le damos mal lugar a aquello que no es la palabra de Dios, justamente sucede esto lo que estamos hablando en esta definición. Es el enfoque mórbido, constante en las cosas que son negativas.
relacionándonos con las expectativas no cumplidas. Elías pensaba, ahora que murieron todos, ahora que se consumió los profetas muertos por consumir el consumo del fuego, ahora todos tienen que creer. Eso lo pensaba Elías. Por eso la declaración en el capítulo anterior, que todos crean, Señor, que tú eres el único Dios. Y así, de hecho, lo expresan. Jehová es el Señor, Jehová el único Dios. Entonces Elías dijo, ya no hay más que hacer, estamos listos, bien. He hecho el trabajo. Pero dice que se fue para salvar su vida. Deja allí su criado, él quiere estar solo, no quiere tener a nadie cerca. Y dice que el verso 4, y él se fue. Es interesante analizar que todos los mandatos, todas las órdenes que recibió Elías, generalmente fue, y Dios le ordenó, y Dios le dijo que fuera a Sarepta, y Dios le dijo que fuera al arroyo de Querit, y Dios le dijo, ve a tal lugar, Dios le dijo, y acá en el verso 4 dice, y él se fue. El pensar en análisis incorrecto llegó a tomar decisiones propias. Y se fue por el desierto, un día de camino, y vino y se sentó debajo de un enebro, un arbusto, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Elías, ¿qué pasa? Basta ya, oh Jehová, quítame la vida, ya no quiero nada más. Su angustia es tremenda, su abatimiento en el alma es tremenda, es fuerte, el desánimo. Pero ¿sabe qué? Esto nos recuerda que Elías es un hombre. Solo un hombre. Débil, como todos los que estamos acá. ¿Qué te crees, Elías? Todo que tenía Elías era Dios. Sacando de la ecuación o de la fórmula, queda solo Elías y no es nada. Nuestra vida sin Dios es vacía. Su vida sin Dios es vacía. Su vida sin Cristo es vacía. No hay propósito, no hay sentido, no hay ninguna dirección que pueda saciar el alma del ser humano. Por eso cantamos alegres, gozosos, por la gracia que Él nos concede. Usted está aquí por la obra de Dios, queriendo sostener su vida. Nadie, ninguno de acá, como lo expresaban algunos hermanos, se expresan hermanos, no hay nada en este universo que se escapa al control de Dios. No hay nada. No hay nada que el poder de su palabra pueda entorpecer su bendita obra. No hay lugar más lejos que usted se pueda ir que la misericordia de Dios no alcance. Ni lugar más profundo que su mano no lo rescate. ¿Qué Dios usted está creyendo? Este Dios bendito, revelado en las Escrituras, es un Dios de misericordia, de gracia. Acá Elías ya dice, Señor, no, basta ya. De hecho, esta palabra, basta ya, es un claro grito de arrogancia. Quítame la vida. Lo dice así el hermano Paul Washer. No hay hombres o mujeres grandes de Dios. Nunca ha habido, nunca habrá. Solo hombres pequeños, débiles, necesitados de un Dios grande, misericordioso, clemente, abundante en amor. Así que no nos creamos, no pensemos, este es un hombre de Dios. No, somos hombres débiles, hombres y mujeres dependientes, tan débiles como así es la vida de Elías, que en un momento puede estar gozoso, ha sucedido algo tremendo y al día siguiente
hacia abajo. ¿Qué nos recuerda esto? La debilidad humana. Todos cantamos esto. Tus planes son perfectos. Como rocas son. Pero ¿qué pasa cuando llega esa noticia? ¿Qué pasa cuando nos enfrentamos con situaciones difíciles? Ahí cambia todo. Pero mientras tanto estamos cantando acá, gozosos. Tarde o temprano, esas noticias que no quisiéramos que llegaran, llegan. Y ahí nos muestra el Señor lo débiles que estamos, pero también nos recuerda que Él siempre está. Que Él nos sostiene. Y acá vamos a ver cómo el Señor sostiene la vida de Elías. Una cosa es cantarlo, una cosa es saberlo y otra cosa es vivirlo. Entonces Elías dice, basta ya, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Vea cómo evalúa la situación. Yo soy igual, no soy distinto, hice todo lo mismo que mis padres, mis antepasados. Elías está en un abatimiento profundo. Y esto pasa cuando sacamos al Señor de nuestra mirada. Él empieza a ensimismarse. Él empieza a pensar en sí mismo, dice, basta ya, yo me voy a morir, quítame, pues no soy yo, palabra, yo, mejor que mis padres. Acá revela el orgullo de su corazón. No soy yo mejor que mis padres. A ver, Elías, estás evaluando tus actos conforme a lo que otros han hecho. Y todo lo que ha sucedido en tu vida es por gracia de Dios. Dios te concedió esto, pero es Dios quien lo hizo. No eres tú el medio, pero Dios es el que lleva la gloria. Elías está aquí, el verso 4, y él se fue por el desierto un día de camino, vino y se sentó debajo de un enebro, deseando morirse, dijo, basta, oh Jehová, quítame la vida. Verso 5, echándose debajo del enebro se quedó dormido y aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. La felicidad de la vida de Elías radicaba cómo funcionaban las cosas. Yo quiero que funcionen a mi manera. Elías pensaba, se hizo este milagro, entonces tiene que producir un cambio. Se tiene que producir un cambio. Y cuando recibe esta noticia, oye, Jezabel, ¿por qué está Jezabel todavía? Entonces él piensa y dice, no, esto está mal. Y se frustra. Desconfía. Queridos hermanos y amigos, cuando sacamos nuestra mirada, cuando pensamos que nosotros tenemos cierta atribución o cierta influencia en algo que puede cambiar las cosas, vamos a frustrarnos. Porque ninguno de nosotros que estamos acá puede cambiar el alma del ser humano. Nosotros nos vamos a cambiar a nuestros hijos. Nosotros nos vamos a cambiar al mundo. Es Dios quien va a cambiar el mundo a través de su palabra. Es Dios que va a cambiar a nuestros hijos a través de su palabra. Nosotros no somos los que cambiamos a nuestros hijos. Entonces cuando empezamos a pensar, y es que yo he hecho esto, bueno, es la palabra. Y acá Elías va a recibir una instrucción, una enseñanza. Mira, no son en los portentos, en los milagros, en el silbo apacible, en lo imperceptible. Allí estoy yo, en una obra que tú no ves. En una obra que tú no ves, Elías. En una obra que todos, hermanos, amigos que estamos acá, que no vemos. Que pareciera que no estuviese presente, pero sí Dios está presente. Y Dios sí está obrando. El resultado de muchas cosas así somos todos los que estamos acá sentados. Oramos al Señor
Y vemos cómo el Señor responde en su tiempo, a su forma, conforme a su voluntad. No es como nosotros pensábamos. Y eso es. No soy mejor que mis padres. Vea cómo evalúa Elías. Quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Pero Elías tienes al gran y único Dios. El restante, Jezabel, Acab y todas las naciones no tienen al Dios verdadero. ¿Cómo estás evaluando tu vida? ¿Cómo evaluamos nuestra vida? ¿Cómo evaluamos nuestras situaciones? Somos hombres, mujeres débiles. Elías quiere huir de Dios. Huir, escapar. Pero ¿sabe qué? Dios no abandona a nadie en este sentido. Por más que nos alejemos allí, su palabra traerá el resultado que Él espera. Tarde o temprano, dice. Él traerá resultado. Su palabra. No volverá a Él vacía. Es consolador, pero también es terrible pensar eso. Porque siempre pensamos en lo positivo. Pero ¿qué pasa si no cree? No volverá al Señor vacía, claramente, pues traerá juicio. Traerá salvación si cree, pero también traerá juicio si no cree. La palabra del Señor no volverá a Él vacía, pero en los dos efectos responsables del ser humano. Queridos hermanos y amigos, Dios tiene una obra, y tiene esa obra que Él trabaja silenciosamente. Entonces la mente de Elías, los diversos pensamientos de Elías, lo llevan a equivocarse, a pensar, a enfocarse, a tener un desorden allí. ¿Y sabe qué? Acá hay una situación, un principio, de olvidarse de las cosas buenas y a pensar en las cosas malas. Recuerda solo las cosas malas. Elías está enfocado allí. ¿Y sabe qué significa eso? Usar mal nuestra mente. El apóstol Pablo allí en Filipenses, en medio de la cárcel, escribe: en esto pensad. ¿En qué? En todo lo bueno, en todo lo agradable, en todo lo puro. ¿Cómo ayudamos a alguien? ¿Cómo nos ayudamos a cuando estamos así en esa situación de angustia, a pensar lo bueno? ¿Qué dice la Escritura? Piensa en todo lo bueno, todo lo agradable. Señor, necesito que mi mente se vaya renovando, Romanos 12, que cambie mi manera de pensar. Todos los que estamos acá necesitamos esa renovación diaria, constante. Entonces la pregunta sería, ¿consideramos la palabra? Oiga, porque en redes sociales existe una cantidad de autoayuda que le dicen: en 5 minutos quieres y recibes felicidad. Escucha esta canción, escucha esta meditación, esta reflexión o esta ilustración. 5 minutos y eres feliz. Los mensajes de autoayuda, los motivadores de redes sociales existen por montón, pero esta es la fuente de toda verdad, de bienaventuranzas. Salmo 1, las bienaventuranzas. Dice otro autor llamado Sam Waldron, dice, y esto es la contradicción, es muy interesante que dice esto: Elías le pidió a Dios que le quitara la vida, ¿cierto? Dios trató con él, lo restauró y le quitó la muerte. Vuelvo. Elías le pidió a Dios que le quitara la vida y Dios lo restauró y le quitó la muerte. ¿Sabe por qué? Porque Elías, junto con Enoc, no conocieron la muerte. Tremendo. Es una paradoja, por decirlo así. Él pidió eso y al final no conoció la muerte. En la historia de Elías vemos la gracia de Dios tremendamente actuando.
Y acá vemos los cuidados que el Señor tiene en el verso 5. Por favor, para ir avanzando rápidamente. Los cuidados del Señor que Él tiene. Cuidados del cuerpo, por decirlo así. Echándose debajo del negro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel lo tocó, le dijo, levántate, come. Había perdido todo sentido. Su angustia era muy profunda. Entonces él miró aquí a su cabecera una torta cocida sobre las brasas o las ascuas y una vasija de agua, y comió y bebió y volvió a dormirse. Volviendo el ángel de Jehová la segunda vez lo tocó, diciendo, levántate y come, porque largo camino te resta. Se levantó pues, comió, bebió, fortalecido con aquella comida, caminó 40 días y 40 noches hasta Horeb, un mes y un poquito más. Hasta el monte Sinaí, o el monte Horeb, el monte de Dios. Acá están los cuidados del Señor en la vida de Elías, angustiado, batido, y el Señor trata con él con misericordia. Recuerden, Elías le está pidiendo, quítame la vida, Señor, yo no sirvo para nada. Y el Señor empieza a tratar con él, con amor, con gracia, empieza, descansa Elías. Y cuán bueno nos hace descansar también. Descansar bien, dormir bien, comer bien, alimentarnos sabiamente. ¿Lo hacemos? El Señor nos pide que debamos ser buenos mayordomos. Vamos al médico y el médico nos dice, ¿sabes qué? Mira, salieron alterados algunos números. ¿Y de quién es la responsabilidad? ¿Del médico? No, nuestra. Y nuestra delante de Dios. Dios tiene cuidado con el cuerpo de Elías y le dice, levántate, come, duerme, vuelve a comer, vuelve a dormir. Dios sabe lo que va a suceder con Elías porque le dice, largo camino te resta, sin duda. Más de un mes y medio recorriendo. Y el trecho es bastante largo. El monte Sinaí, a cuando difieren muchos dónde podría estar, está bastante al sur. Atravesar todo el desierto. Pero acá Dios sostiene la vida de Elías. Recuerde el contexto. Elías quiere morirse. Está con una angustia profunda. Y Dios sostiene la vida de Elías. Le da alimento. Yo le pregunto cuántas veces Dios ha intervenido en sus vidas, sosteniéndole. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces cuando lo hemos olvidado? ¿Cuántas veces cuando no hemos pensado en Él y hemos pensado en nosotros? Y aún así el Señor ha sostenido nuestra vida, preservado nuestra vida. Elías está desenfocado, está pensando mal, pero el Señor ahí está, sosteniendo, interviniendo en su vida. El médico de nuestras almas está interviniendo allí, restaurando, tratando con Elías, fortaleciendo a Elías, preparando la buena obra en Elías. El que en la buena obra comenzó la va a terminar. Hermanos, lo va a terminar. El que la comenzó la va a terminar. Elías está allí queriéndose morir, pero está la gracia de Dios sosteniendo su vida. Dice Salmo 139, verso 7, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde huiré de tu presencia? ¿Dónde? Como cantamos, ¿a dónde más? ¿Dónde más vamos a ir si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Por más que huyamos, por más que nos alejemos, el Señor es bueno y misericordioso. Él quiere tratar nuestras vidas. Entonces nos dice el verso 9, y allí se metió en una cueva. Así piensa. Su profundidad de angustia lo lleva a meterse, encerrarse allí, donde pasó la noche.
Bendita palabra de Dios que restaura, porque dice, y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios es que busca a Elías. Dios encuentra a Elías. Dios sabe dónde está Elías. Elías no puede esconderse, no puede esconderse. Y lo va a confrontar diciéndole, ¿qué haces aquí? Esta palabra, ¿qué haces? Si ustedes se dan cuenta, no le dice, ¿por qué estás aquí? Sino, ¿qué haces aquí? Elías tenía una función, un rol que hacer. Dios lo había encomendado a poder profetizar, advertir, hablar en contra de la idolatría. ¿Y qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces? No le está preguntando por qué estás aquí. ¿Se entiende? ¿Qué haces aquí, Elías? ¿Qué estás haciendo? Dios confronta allí con su palabra la situación de Elías, porque necesita revelar la incredulidad. Su temor estaba frente a una persona y no estaba frente a la palabra de él. ¿Qué puede hacer Elías allí en una cueva cuando él mismo dijo, Señor, tengo tanto celo de ti que han derribado tus altares, hay incredulidad? ¿Qué puede hacer Elías en la cueva por el pueblo? Dentro de la cueva encerrado, ¿qué puede hacer? Nada. Y entonces Dios confronta a Elías. Esta confrontación es por la palabra de Dios. Y queridos hermanos, amigos, lo eficaz, lo importante que es usar bien la palabra de Dios en todo consejo. Siempre va a ser eficaz usar la palabra de Dios para nuestras vidas. Verso 10, él respondió, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, por los hijos de Israel que han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Entonces, ¿qué haces allí en la cueva, Elías? Está pensando y razonando mal. Y él piensa diciendo, yo solo he quedado. En resumen, nos dice que Abdías, le dice que él guardó a 100 profetas cuando estaba Jezabel matando a otros profetas. Entonces no es el único que queda. Solo yo he quedado. Vuelve a estar apareciendo la palabra yo, pronombre yo. Yo, todo centrado. Elías, deja de pensar en ti mismo. Yo he quedado. No es verdad. Él se siente solo, sí. Nadie hace lo mismo que yo, sí, pero por eso el Señor le va a hablar y le va a confrontar con la verdad. Y le va a decir, no eres tú el único, Elías. Deja de pensar de esa manera. Aun cuando Elías sabía esto de los profetas guardados por Abdías, no recordaba, no pensaba. Solo yo he quedado, Señor. Tengo tanto celo por ti. Es orgullo. Verso 11, él le dijo, sal fuera. Y vean acá cómo el Señor se va a revelar a Elías. Y le va a enseñar una de las cosas más tremendas. Que por más que Elías buscara entender, Dios tenía que tratar. Ahora Dios está tratando con su alma, con su vida. Le dijo, sal fuera, ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes, y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Y cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. He aquí vino a la vez a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Dios le va a enseñar ahora a Elías cómo él obra, cómo él hace las cosas.
cómo Él hace las cosas, cómo Dios hace las cosas. No es a la manera tuya, Elías. No es a través de las manifestaciones y grandes obras. De hecho, esta palabra silbo apacible y delicado en el hebreo tiene que ver con una actitud, una quietud, una calma. Usted piense esto. Viene primero el viento, gran viento fuerte. Después viene un terremoto. Y después del terremoto viene fuego. Y después un silencio. Un silencio que se puede escuchar. Y Elías, en modo de humillación, de reconocer lo que estaba Dios diciéndole, se cubre su rostro. Y entiende entonces Elías, Señor, acá estás tú. La obra imperceptible, silenciosa. Empieza a ordenar su mente Elías ahora. Su mente empieza a ordenarse. Y vea cómo actúa. El verso 13 dice, cuando lo oyó Elías, cubrió su rostro con su manto y salió y se puso a la puerta de la cueva. Es decir, su actitud de obediencia. Ahora sí, Señor, mande. Eso está diciendo. Estoy a la orden, Señor. Dígame dónde tengo que ir. Se puso a la puerta de la cueva. Ese es el sentido. Elías ahora entendió. Todo lo que yo he recorrido, todo lo que yo he pensado es de acuerdo a lo que yo percibía, lo que yo evaluaba. Estaba mal, pensando. Y vuelve el Señor a preguntarle, ¿qué haces aquí, Elías? ¿Qué haces aquí, Elías? Finalmente, el verso 14 al 18. Él respondió, he sentido un vivo celo. Vuelve a responder casi lo mismo, de hecho, literalmente lo mismo. Han dejado tu pacto, han derribado tus altares, han matado a espada a tus profetas, si solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Verso 15, y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino, por el desierto de Damasco y llegarás. Ungirás a Hazael, rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel, y a Eliseo, hijo de Safat, Abel Ameolá, ungirás para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de Hazael, Jehú lo matará, y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré, énfasis, yo haré, el Señor, haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron ante Baal, cuyas bocas no lo besaron. El énfasis ahí, yo haré. Dios le dice, yo haré, Elías, no tú, eres un simple hombre. Yo haré que queden en Israel 7,000 cuyas rodillas no se doblaron. Esta es la promesa de la justicia. Elías pedía justicia y Dios le responde, mira, Elías, sí va a ser, así va a ser, va a haber justicia. Y Dios restaura, lo encomienda ahora a una función que él tenía que hacer. Y sabe que lo más tremendo es que le dice, él vuelve una y otra vez, 2 veces le dice, solo yo he quedado. Y Dios le dice, oye, no eres tú el único en el que estoy usando para hacer mi obra. Elías, no eres el único. Tengo otras personas, otros siervos que también están haciendo mi obra. Hay otros fieles que están encargándose en trabajar también. Y queridos hermanos, amigos, tal como dice el apóstol, nuestra debilidad es nuestra fortaleza. El apóstol Pablo dice, por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. No solo somos nosotros, hermanos, amigos, que estamos acá. No debemos pensar que somos únicos. Que acá no hay competencia, hermanos.
Acá tenemos la sana doctrina, por decirlo como iglesia, y los otros tienen, no, hermano. No pensemos nunca eso. Acá tenemos las mejores enseñanzas, no, así es. El Señor tiene un pueblo fiel también en cada lugar, en cada ciudad, en cada esquina a lo mejor. Es la obra de Dios, no es nuestra obra. Busquemos en este principio su gloria, su gloria. ¿Y sabe qué? Esto lo hace a pesar de nosotros, porque siendo débiles y pecadores, Él nos quiere usar. Ahí está Elías, hombre sujeto a pasiones, como dice Santiago. Quiero terminar ayudándole a pensar en lo siguiente, a amigos que están acá. Si aún no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador, ¿cuántas veces usted ha escuchado sobre el pecado y aún permanece en él? ¿Cuántas veces usted ha escuchado sobre el amor de Dios y aún usted no disfruta del amor de Dios? ¿Cuántas veces usted ha escuchado que Jesucristo es el único Salvador y aún usted le rechaza? ¿Sabe que el tiempo pasa? Estamos en el mes de agosto. El tiempo pasa y todavía usted no toma una decisión. Así como Elías se le preguntó y el Señor le preguntó, ¿qué haces aquí, Elías? De parte del Señor también le puedo decir, ¿qué hace usted aquí? ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué viene a buscar? En el silencio y quietud de su alma, crea en Jesucristo, arrepiéntese de sus pecados, confíe en la obra suficiente de Jesucristo allí en la cruz, que murió por su maldad y resucitó al tercer día. ¿Qué hace usted aquí? Esa pregunta, Elías, ¿qué haces? También es para usted. ¿Qué hace usted aquí? ¿Qué hace? ¿Qué es lo que lo trajo en esta tarde? Oremos al Señor. Padre eterno, en el silencio, en la quietud de nuestra alma, queremos meditar, queremos siempre pensar. Esa obra que solamente tú puedes hacer. Y en este minuto, Señor, que sea tu palabra, trayendo, Señor, toda convicción, todo ánimo para cada uno de los presentes, de los oyentes. Trae ese ánimo y fortaleza que se necesita para volverse a ti, Señor, a mirarte a ti. Para volverse a ti, Señor, con todas las fuerzas. Para pensar correctamente en todas las situaciones de nuestra vida. Para que nuestras expectativas no siempre sean las más altas, sino que las realistas, Señor, las que tú quieres, porque todo lo que tenemos solamente es por gracia. Ayúdanos, Señor, a enfocarnos en esto y tener una actitud de agradecimiento constante, a pensar en las cosas buenas que tú nos has dado y cuán bueno es pensar en Jesucristo, cuán bueno es pensar en Él. Oh, Señor, graba en nuestras mentes en esta tarde en pensar únicamente en Él, como el mayor tesoro que pueda haber en nuestros corazones. Pensar en Él, pensar en Jesucristo muriendo por nosotros los pecadores. Él, este amor tan grande, incomparable, por cada uno de nosotros, para que nuestra alma se avive, para que nuestra alma vuelva a mirarte a ti y a tomar fuerzas. Gracias por el sustento, gracias por la fortaleza, gracias por tu compasión y gracia que cada día tú nos das, a pesar de nosotros como hombres y mujeres débiles, necesitados, somos frágiles, caemos y nos volvemos a parar con tu ayuda. Gracias, Señor, te damos. Pedimos por la salvación de las almas. Rogamos, Señor, que esta reflexión lleve a pensar dónde está su alma, dónde irá si muere hoy. Oh Señor,
Usa tu palabra, que reflexione cada persona en este lugar, en la quietud y en el silencio del día, en su hogar, donde Él esté. Señor, encomendamos tu palabra en tus manos, en el nombre de Jesucristo. Amén. Volvemos a cantar por todo el mundo. Eres la palabra viva. Antes del mundo crear, cada estrella y planeta, hecho por tus manos fue. Eres la palabra en vida, antes del mundo crear, cada estrella y planeta, hechos por tus manos fue. Toda la creación se une al sonido de tu voz, que los cielos, mar y tierra de tu gloria canten hoy. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Desde el cielo descendiste para el hombre rescatar. Te privaste de la gloria por la angustia de la cruz. Tu oración sació al hambriento y tu voz calmó el mar. En silencio tú sufriste y el cautivo libre es. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Se declara tu victoria, a la muerte derrotó. Ascendiste hasta el cielo, adoptando al pecador. Intercedes por los tuyos, hijos de cada nación, cada tribu, cada lengua, tu amor proclamará. Eres el autor de todo y Señor de la creación, y tu voz de amor el mundo escucha hoy. Sí, Señor, una vez más te alabamos porque eres el autor de todo y nos has dado tu palabra toda suficiente para tratar cada situación de nuestra vida. Te alabamos, Señor, porque todo lo que necesitamos tú nos has revelado por medio de tu santa palabra. Gracias, Señor. Gracias por la comunión los unos con los otros, por este tiempo que es tan necesario para nuestras vidas. Te alabamos, Señor. Acompáñanos al regreso a nuestros hogares. Tu obra, imperceptible a nuestros ojos, continúe para tu gloria en cada vida, en cada corazón. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén.